México, una de las más antiguas civilizaciones, en la que por 3000 años existieron varias de las culturas indígenas más desarrolladas. Y hoy día viven aquí casi 110 millones de personas. Viven en toda clase de formas. Por un lado hay pobres y por el otro hay ricos. Pero todos son muy amables y cálidos. En el mes de enero del 2007, el cabalista y científico Rav Dr. Michael Leitman fue invitado a México desde el remoto país de Israel. Fue la visita de la editorial más grande del mundo de habla hispana, Planeta. El Grupo Planeta publica los libros más apreciados en el mundo. El nuevo libro del Dr. Leitman está ganando popularidad constantemente. Empezó con un pequeño encuentro. El libro nos enseña a conocer cada uno de nosotros el propósito de nuestra presencia aquí en la Tierra. La sabiduría de la Cábala explica más correctamente cómo organizar la vida sobre la Tierra. Cambio más notorio en una persona que vive cerca de la sabiduría de la Cábala. Empieza a sentir que el mundo está conectado, interconectado entre sí, como una célula dentro de un solo cuerpo, como una célula que está conectada con todo el cuerpo y actúa para el bien del cuerpo. Empieza a sentir que todos nosotros estamos interconectados y de tal manera tenemos que organizar la sociedad humana. Era solo el principio, el comienzo de un gran maratón apasionante que se extendió casi sin descanso. Yo era un científico, estaba involucrado en la biocibernética, sobre el funcionamiento del cuerpo, cómo el cuerpo funciona, cómo es activado. Y de ahí llegué a las preguntas para qué todo este cuerpo existe, de qué manera tiene que ser, en qué armonía con la naturaleza tiene que estar para sentirse bien, porque la naturaleza nos activa. Pero hay una parte en donde no nos activa, sino que nosotros tenemos que agregar nuestro comportamiento correcto. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Para adentrarse en la sabiduría de la Kabbalah, uno no tiene que ser ni religioso ni judío. Simplemente tiene que preguntarse, si es que tiene esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y mi pregunta ¿es difícil o es una forma de percibir la Cábala? El hombre lo entiende no por cerebro, no por intelecto, lo entiende por su sensación, su sentimiento y su deseo de arreglarse en la vida, en la medida que sufre, en la medida que quiere una vida más tranquila. Saber para qué vive. Y es un hecho que no sabemos lo que va a suceder en el momento siguiente. Nuestros 5 sentidos no nos dan esa información. Tampoco saben decirme si estoy yendo correctamente o no en mi vida. Si entrando en algún lugar, alguna cosa, eso me va a traer éxito o no. O sea, hay una parte muy grande, adicional en el mundo, en información que está oculta de mí y por lo tanto no tengo éxito. ¿Qué tan importante, usted lo ha mencionado ya en varias ocasiones, es la relación de la persona con la naturaleza y cómo considera esto la ciencia de la Cábala? Cuanto más entendemos y conocemos a la naturaleza y cumplimos sus leyes, mejor nos sentimos y más éxito tenemos. Cuanto más vamos en contra de las leyes de la naturaleza, más golpes recibimos. Pero en el nivel humano de la existencia, no sabemos nada acerca de las leyes de la naturaleza y por lo tanto, erramos constantemente. ¿Y un cabalista qué es? ¿Cómo podemos saber exactamente qué es un cabalista?
El cabalista es el que siente, percibe las fuerzas que existen detrás de la materia y ven por qué esas fuerzas se activan de tal manera a la sustancia, a la materia. Todo lo que ocurre con nosotros en este mundo, en los niveles inanimado, vegetativo, animado, hacia dónde va al mundo, para qué propósito existe el mundo. ¿Y por qué en tantos años que tiene la humanidad de existir, ese sexto sentido ha estado oculto? ¿Por qué se oculta y no se revela? Hasta que la humanidad se desespere, se desilusione y se desespere de su propio desarrollo, de su propia evolución. ¿Es el ego entonces el principal detonante de esta crisis? Sí. ¿Por qué es importante compartir este conocimiento a todos los seres humanos? Porque si nosotros hoy no vamos a saber cómo estamos hechos, en qué mundo existimos, nos vamos a traer a nosotros mismos a la exterminación. Y así, casi sin darnos cuenta, el tiempo sigue corriendo y nos apresuramos a la noche de estreno del libro recién salido en el Instituto Cultural México-Israel.